Buen día, maestros y maestras que se encuentran en el taller de promoción. Espero que en estos días nos encontremos bien de salud junto con todos los amigos y familiares cercanos. El día de hoy vamos a tratar el tema de el Acuerdo 717, que se refiere a los lineamientos para formular programas de gestión escolar. Como directivos, el conocimiento y aplicación de este acuerdo va a ser importante y trascendente. Por ello lo revisaremos con sumo cuidado. Existen una serie de considerandos en el acuerdo que son frases de análisis de qué se está tomando en cuenta para poder haber hecho este acuerdo. Recordemos que todo acuerdo es un punto de unión entre la federación y los estados que ponen a juicio nuevas disposiciones y que se someten a consideración de todos para identificar que no exista impedimento que se cumpla con esa nueva disposición. El primer considerando señala que este acuerdo es para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. Recordemos que estos puntos son importantes, el de la inclusión y la equidad, que conforman parte del discurso de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es lo que se propone con este acuerdo 717? La disminución del abandono escolar, el impulso de la eficiencia terminal, la inclusión y equidad en el sistema educativo, especialmente de los niños indígenas, y la ampliación de los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. Un segundo considerando es, sin duda alguna, el de que se pueda en cada uno de los ámbitos, tanto federal, local como municipal, ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de la gestión en las escuelas. Hay que tener presente que desde hace ya algunos años se ha estado trabajando sobre esta dinámica en donde las escuelas tengan cierta autonomía para trabajar diferentes programas o proyectos que les atañen solamente a los centros educativos. Se consolida, por supuesto, lo podemos observar ahora en el modelo educativo 2017. En este segundo considerando se señala que para emitir estos lineamientos se propusieron los siguientes objetivos. Primero, usar como resultados de la evaluación como una retroalimentación de mejora continua de cada ciclo escolar. Estos resultados de la evaluación se refiere a las que se han realizado a los docentes en las diferentes modalidades, pero también a las evaluaciones externas que se aplican a los centros educativos para valorar el desempeño académico de los estudiantes en los diferentes niveles de la educación pública. También tiene como objetivo el que se tenga un marco común para realizar una planeación anual de actividades que tenga metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar. Esto desde hace algunos años también se ha venido fortaleciendo y mejorando en diferentes aspectos y empezó con la ruta de mejora y que en el modelo actual lo conocemos con otro nombre, pero tiene el mismo sentido. También se señala aquí la posibilidad de que exista de manera clara y objetiva el que se pueda administrar adecuadamente y de forma transparente los recursos que reciba la escuela a través de fondos especiales o proyectos en los cuales esté participando la misma institución. Un tercer considerando es la definición que tienen de lo que es la gestión escolar, que debe de entenderse como la capacidad de la escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es, que la escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que atiende. El siguiente considerando que rescato es el derecho irrestricto que tienen todos los alumnos y alumnas a la educación, mismos que están garantizados en el artículo 3 constitucional, así como en la Ley General de Educación y las leyes complementarias.
en donde se busca que todos y todas alcancen los beneficios educativos que les permite incorporarse a la sociedad como ciudadanos. El último considerando que rescato es el cómo se puede mejorar la calidad y equidad de la enseñanza a través de un mayor compromiso de los profesores y la comunidad educativa. Como podemos observar en todos estos considerandos, lo que se trata es de que exista una mejor gestión de los directivos para vincular a los padres de familia, a los docentes y a los alumnos en lograr los propósitos y fines de la educación básica. Por lo tanto, el Acuerdo 717 es un apoyo para que todas las escuelas de educación básica del país concentren sus esfuerzos en lograr 4 grandes bloques. Primero, la normalidad mínima escolar. Segundo, los aprendizajes relevantes y duraderos. Tercero, la conclusión oportuna de la educación básica. Y cuarto, un clima escolar de convivencia sana y pacífica. Vamos a analizar algunos de los artículos más importantes de este acuerdo. El artículo primero señala que tiene por objeto establecer las normas que deberán seguir las autoridades educativas locales y municipales para formular programas o acciones de gestión escolar. El artículo segundo señala la obligatoriedad que tienen las autoridades educativas, tanto locales como municipales, para mejorar la calidad y equidad educativa. En el artículo sexto se establecen las líneas que deberá seguirse para el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, mismas que deberán de contribuir al desarrollo de las siguientes prioridades y condiciones. Están mencionadas 10 prioridades. Esquemáticamente podemos señalarlas de esta manera. Primero, el eje será la autonomía escolar. Tenemos como punto central la normalidad mínima que intentará mejorar los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas. Una de las intenciones de este acuerdo, por supuesto, es poner un alto al abandono o al rezago educativo. Otro punto central es la convivencia escolar sana, amigable, en buenos términos que debe de establecerse entre alumnos con sus iguales o de maestros con sus compañeros o con los mismos alumnos y padres de familia. Para ello se busca que exista una participación social muy amplia por parte de los padres de familia que intervienen en las escuelas. Se intenta asimismo una descarga administrativa para los directores y docentes a fin de que se concentren más en la mejora de los aprendizajes. También se busca un fortalecimiento de la supervisión escolar en términos de acompañamiento para los directivos. Finalmente, los consejos técnicos escolares y de zona, que son punto central de toda esta gestión, porque hay la participación de todos los docentes y directivos. Un punto central, sin duda alguna, de este acuerdo son los 8 rasgos de normalidad mínima. Se dice que es una normalidad mínima porque si entre todos hiciéramos que se cumplieran estos rasgos o los cumpliéramos de manera cabal, no necesitaríamos mucho para decir que podemos lograr buenos aprendizajes en los alumnos. Vamos a revisar cada uno de estos rasgos de la normalidad mínima para que nos quede claro en el alcance que tiene cada uno de ellos y las posibilidades que tenemos para mejorar las condiciones en nuestros propios espacios de trabajo. De su lado izquierdo tenemos los rasgos y de su lado derecho hemos expuesto algunas preguntas o cuestionamientos para reflexionar y establecer un diagnóstico de cómo esos rasgos de normalidad mínima se están llevando en nuestra escuela. El primero es: todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar. Las 3 preguntas que nos hacemos para reflexionar sería: ¿se trabajan los 185 días de clases establecidos en el calendario escolar? ¿Qué tanto del tiempo efectivo de clase se logra a la semana, mes y año? Y la tercera:
qué parte del tiempo efectivo de clases es empleado para favorecer los aprendizajes. Este primer rasgo es muy importante porque es el derecho a la educación en los días establecidos que hay para los alumnos. El segundo rasgo de la normalidad mínima nos señala de que todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar. Una sola pregunta nos orienta para reflexionar y valorar lo que hacemos en nuestro centro de trabajo. ¿Cuántas incidencias del personal se reportan durante la semana, mes y año? Recordemos que estas incidencias del personal docente puede ser por diferentes motivos y estas incidencias pueden estar consideradas como dentro de la jornada, en la jornada misma, un periodo de una semana o semanas, un mes o un año, y eso como directivos lo tienen que estar monitoreando para saber con qué personal se cuenta o cuál será necesario solicitar como apoyo extra en el cumplimiento de las funciones directivas. El tercer rasgo tiene que ver con el compromiso laboral y ético profesional que tenemos los docentes en la medida en que tenemos que atender a los alumnos en los horarios de trabajo establecidos. Para eso hay que reconocer cuáles son las disposiciones que hay y las funciones que tenemos en cada centro de trabajo desde los acuerdos 96, 97, 98, según corresponda al nivel y escuela en que nos desempeñamos. Del mismo modo, en otros lineamientos donde se establecen los derechos y obligaciones que tenemos por ser servidores públicos en la educación. El cuarto rasgo se refiere a que todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases. Hay una pregunta que también nos orienta para esta reflexión. ¿Qué estrategias se realizan, tanto de los docentes como de la parte directiva, para compensar las faltas del alumno que por diversos motivos no asisten de manera regular a la escuela y cómo puede apoyar la escuela para que su asistencia sea más frecuente y consistente? Recordemos que el artículo 31 constitucional obliga a los padres de familia para que sus hijos o pupilos asistan de manera ordinaria a la escuela. Sin embargo, existen diferentes tipos de incidencia y como docentes o directivos tenemos que estar atentos qué es lo que pasa cuando los alumnos no asisten de manera regular a clases. El quinto rasgo se refiere a que todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los estudiantes y se usan de manera sistemática. Las preguntas que nos orientan a esta reflexión y diagnóstico serían: los libros de texto, bibliotecas escolares y de aula, las TICs, así como otros materiales educativos, ¿son utilizados como un recurso que favorece el aprendizaje? Tengamos presente que desde el mes de marzo se empiezan a distribuir los libros de texto para que antes de iniciar el ciclo escolar todos los alumnos, todas las escuelas cuenten con esos materiales. Sin embargo, puede haber algunas incidencias y los directivos y docentes tenemos que establecer algunas estrategias para compensar esa tardanza. La segunda pregunta se refiere a si el docente define estrategias que le permitan aprovechar los insumos didácticos para el desarrollo del currículo. El sexto rasgo establece que todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje. Recuerden que durante la jornada es responsabilidad de los docentes señalar en la planeación qué tipo de actividades está diseñando para que los alumnos logren los aprendizajes. Las preguntas que orientan esta reflexión serían: ¿qué parte del tiempo efectivo de clases es utilizado para la organización escolar? ¿Cuánto tiempo de la rutina diaria está destinado a las actividades educativas? ¿Cuánto tiempo escolar es empleado en la transición entre clases y de espera? También tengamos presente que los directivos somos quienes podemos hacer alguna serie de observaciones a la planeación que presentan los docentes e incluso acudir a las aulas y ver la forma en que están trabajando
con los alumnos. En el séptimo rasgo se señala que las actividades que propone el docente deben de lograr que todos los alumnos participen en el trabajo de la clase. Retomo de nuevo la importancia de la planeación, pero como directivos, la importancia que tiene el acompañamiento u observación y sugerencias a mejora de eso que plantea el maestro para trabajar en el aula. Estas 4 preguntas orientan la reflexión. ¿La práctica docente privilegia el trabajo en equipo y la construcción de aprendizajes entre alumnos y docentes? Las actividades desarrolladas por el docente tienen una intención pedagógica y favorecen el aprendizaje durante toda la jornada escolar. El desarrollo de estas actividades propicia la participación de todos sus alumnos, son interesantes y retadoras para los alumnos, recordando que toda actividad debe de ser un reto cognitivo principalmente para los estudiantes. El docente utiliza metodología y técnicas grupales que favorezcan la participación de todos sus alumnos. De aquí rescatamos la importancia que tiene el que el docente señale cómo organiza a los estudiantes y qué tipo de recursos les pone a su disposición para realizar las actividades y lograr los aprendizajes. El octavo rasgo señala que todos los alumnos consolidan su dominio de lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo al grado educativo que estén estudiando. ¿Qué preguntas nos permiten reflexionar sobre este rasgo? Se promueven actividades que fundamenten la competencia lectora, la escritura y resolución de problemas matemáticos de manera transversal. Recordemos que las asignaturas no están aisladas unas de otras, sino que hay una concatenación de contenidos. Segunda pregunta. ¿Se tiene conocimiento a profundidad sobre el proceso de construcción matemática y lectoescritura? ¿Se utilizan materiales para facilitar la construcción de aprendizajes? ¿El docente domina el contenido de la guía de la asignatura? ¿Utiliza materiales curriculares diversos para planear actividades atractivas que faciliten el dominio de la asignatura? Como podemos observar, estos rasgos son muy importantes porque es el umbral, es lo mínimo que nos piden para realizar un buen trabajo docente. Les pido que hagamos un pequeño ejercicio. De manera personal, les entregamos un formato con las sugerencias para cumplir cualquiera de los 8 rasgos. Les pusimos cuál es el rasgo, cuáles son las características para el diagnóstico y un espacio a su lado derecho para que ustedes escribieran la respuesta a esas preguntas. De tal forma que al terminar podíamos tener un diagnóstico institucional. Les pediría que con el diagnóstico particular que cada uno ha hecho, atienda las siguientes sugerencias para estos rasgos de normalidad mínima. La presentación también se las estoy enviando porque en el video haré comentarios muy generales sobre cada uno de los rasgos y vayan mejorando lo que va a constituirse en su plan. En el primer rasgo hay algunas sugerencias, por ejemplo, donde se señala que todas las escuelas brindan el servicio educativo en los días establecidos. Lo que se pretendería es reponer el tiempo efectivo de trabajo cuando se presente en suspensión de servicio por cualquier causa ajena a las señaladas en el calendario escolar. Por ejemplo, en este tiempo muy especial, cuando a nivel mundial estamos atendiendo una circunstancia de pandemia, el servicio escolar se ha suspendido. Se está buscando, por lo tanto, desde las autoridades y algunos directivos y docentes, cómo hacer para que los alumnos no se desfasen tanto de lo que se pretende se logre en este ciclo escolar. Una segunda sugerencia sería evitar suspender actividades de aula o consejo técnico. Ya se ha considerado desde hace 3 ciclos escolares con la propuesta de una agenda de trabajo para los CETES. Otras sugerencias son que todo tipo de festejos, ya sea del niño estudiante, posadas, Día de la Madre, Día del Docente, puedan realizarse sin afectar el resto de la jornada. Con acciones como estas, lo que estamos haciendo es que el servicio educativo que se brinde debe de ser completo.
Para el rasgo 2, donde todos los grupos disponen de maestros, las sugerencias son que los directivos deben de planear desde el inicio del ciclo escolar las posibles ausencias en cuestión de los días económicos, embarazos o previendo algunas posibles enfermedades o jubilaciones que se puedan dar durante ese ciclo escolar. Del mismo modo, llevar a cabo un registro de las incidencias para valorar la frecuencia de días económicos e incapacidades que se requieren y qué hacer en caso de faltas emergentes de docentes con los grupos. Recordemos que los directivos tenemos que ayudarnos con todo el equipo de docentes para atender de manera urgente algún grupo cuando uno de los maestros no puede estar y le ha sido difícil asistir o anunciar que no estará frente a grupo. También como directivos debemos estar al pendiente de que la autoridad educativa estatal se encargue de asignar a los docentes para cada grupo desde el inicio del ciclo escolar. Este tipo de gestiones se pueden hacer a través de las diferentes plataformas o ámbitos de autoridad que se tengan para contar con esos recursos humanos. Del mismo modo, los directivos deben de asumir su liderazgo para motivar de manera constante a los docentes a cumplir con su jornada en tiempo y forma. E incluso puede hacerse un reconocimiento social para aquellos docentes que no faltan. Las sugerencias para atender en el rasgo 3, donde todos los maestros inicien puntualmente sus actividades, se debe procurar que el inicio de las actividades en el aula sean de manera puntual, evitando formaciones para el avance de grupos y todas aquellas actividades que no tengan una finalidad educativa muy clara o definida. Del mismo modo, eliminar reuniones de maestros con directivo al inicio de la jornada escolar, salvo aquellas que sean muy necesarias e importantes, por ejemplo, de planeación o de análisis de alguna situación muy específica. Ayudar a que los maestros y los directivos brinden atención a los padres de familia en horarios específicos para que no estén interrumpiendo actividades que son propias para los alumnos. Considerar que todos los recesos se den en los tiempos exactos de su desarrollo de acuerdo al nivel educativo y modalidad de escuela en la que estemos trabajando. Y finalmente, retomar la jornada después de realizar actividades fuera del aula de clases. En el rasgo 4, donde todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases, las sugerencias estriban en que el docente diseñe estrategias que motiven a los alumnos a ser puntuales. Por ejemplo, gráficas, pendones, menciones especiales, menciones honoríficas, tabla de honor, tabla de puntualidad, etc. Del mismo modo, hay que identificar a través de los padres de familia situaciones que obstaculicen el cumplimiento de este rasgo y cuando se esté incumpliendo o llegadas tardes de manera continua, por supuesto que los directivos y los docentes tendrán que establecer compromisos y acuerdos con los padres de familia y con los mismos alumnos para que se llegue de manera puntual. Como colectivo docente también se pueden identificar alumnos en situación de riesgo y de manera conjunta diseñar acciones que permitan retenerlo en la escuela para que concluya satisfactoriamente sus estudios. Para el rasgo 5 hay muchas sugerencias. Lo que hay que tener presente es que los materiales didácticos son todos aquellos que proporciona la Secretaría de Educación Pública para los docentes y alumnos, así como aquellos que se van construyendo, ya sea por parte de los docentes, por parte de los propios alumnos, pero que todo tiene un sentido, ayudar al logro de los aprendizajes. Tengamos presente, por supuesto, también que en el principio pedagógico número 6 del Plan 2011 se rescata diferentes tipos de materiales que hay de apoyo para el trabajo docente. Aparte de los libros de texto, los libros de lectura, los libros del rincón, de la biblioteca escolar, de la biblioteca de aula, los diferentes medios y recursos audiovisuales con los que contamos en el aula y en la escuela, o los materiales informáticos y recursos didácticos que hacemos para trabajar con los alumnos en las diferentes actividades. Para fomentar el uso de material y espacios por parte de los alumnos, la escuela y los maestros deberán primeramente establecer un
pequeño reglamento en donde se señale la importancia que tienen estos materiales y recursos, así como el cuidado que debemos de tener sobre ellos. Hay que informar a los alumnos y a los padres de familia con cuáles materiales y recursos se cuenta y cómo es que pueden ser utilizados de manera cuidadosa. Todos los alumnos podrán solicitar los diferentes materiales que hay en la escuela, son para ellos, pero algunos tendrán que ser usados bajo la supervisión del docente, sea en el aula o sea en otros espacios. Por ejemplo, tenemos, aparte de los libros de texto, materiales de educación física. Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje, es el rasgo número 6. Las sugerencias para atender es que se diseñen instrumentos en colectivo para la observación que se pueda hacer en el aula sobre el trabajo que cada uno de los docentes esté realizando. Del mismo modo, hacer un análisis colegiado del plan de clase que se identifica para distribuir las jornadas. Asimismo, asegurar el uso efectivo y eficaz del tiempo en actividades de aprendizaje de los alumnos. Una de las acciones que se sugiere al interior del aula es utilizar estrategias diversas para omitir actividades como el pase de lista o el registro de asistencia. Otra es la revisión de tareas. Si estas son de ejecución de contenidos aprendidos, el docente los puede revisar en lo particular en un tiempo donde los alumnos estén realizando otra actividad sin la necesidad de la dirección directa del docente o que esté al pendiente de lo que esté haciendo cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando están trabajando en equipos, después de haber dado las indicaciones y resolver las inquietudes, empezar a revisar las tareas. La planificación de actividades tiene que ser por medio de proyectos o secuencias didácticas a fin de no perder tiempo en improvisaciones. Recuerden que en esas secuencias establecemos actividades de inicio, desarrollo y cierre y todas ellas tienen un recurso, un tiempo y una organización específicas. En el rasgo 7, las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos participen en el trabajo de la clase. Se necesita que los alumnos participen con interés en las actividades que plantea el profesor y a este le corresponde estar motivando de manera constante hacia el aprendizaje. Un punto central, y lo hemos comentado en otros momentos, es el respeto al enfoque metodológico. Cada una de las asignaturas tiene una forma de ser enseñada, tiene un sentido de por qué se elige esa forma. Por lo tanto, el enfoque se centra en el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza. Entonces, lo que debemos de tener cuidado es que cada una de las asignaturas se enseñe con ese enfoque metodológico. Del mismo modo, esta diversidad en las formas de enseñanza hace más atractiva la clase para los estudiantes. Existen diferentes formas en que podemos trabajar los enfoques. Por ejemplo, está el método de proyectos, el aprendizaje centrado en la solución de problemas reales y el análisis de casos, las prácticas situadas, el aprendizaje basado en el servicio a la comunidad, el trabajo en equipos cooperativos, ejercicios, demostraciones, simulaciones y aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Como podemos ver, los docentes tenemos muchos recursos para hacer atractiva cada una de las clases. Cuando señalamos que se debe promover la participación de los alumnos, esto necesariamente implica que el docente conoce una metodología propia para el grupo, que ya conoce desde el inicio del ciclo escolar establecido en su diagnóstico. También debe de prever que los materiales sean acordes a la propuesta metodológica a desarrollar y favorecer ambientes áulicos acordes a la metodología. Tengamos presente los 12 principios pedagógicos del Plan 2011 o los 14 del Modelo Educativo 2017. Entre las acciones que podemos implementar los docentes estarían las presentaciones, realizar entrevistas o estudios sobre determinados grupos, analizar casos o hacer representaciones historias que permitan mostrar que los alumnos están logrando los aprendizajes. La versatilidad y la iniciativa e ingenio que tienen los maestros es amplia y aquí es donde la tienen que demostrar.
Otras estrategias puede ser el uso de actividades artísticas, otro tipo de materiales didácticos como libros, periódicos, revistas, folletos, algunos proyectos en donde podamos utilizar la computadora, creación y animación de videos que podemos hacerlo, o en caso que sea posible, también los alumnos pueden participar en ellos, creación e interpretación de música y letra que represente variación para promover ciertos aprendizajes. Y el diseño y conducción tutelada de propuestas de intervención social y apoyo y mejoramiento al bienestar de la comunidad también son elementos importantes que podemos utilizar para trabajar contenidos curriculares y lograr los aprendizajes. Finalmente, para este séptimo rasgo, se sugiere revisar diferentes sitios o plataformas, por ejemplo el de habilidades digitales o la plataforma de la SEP, que cuenta con una amplia gama de recursos tecnológicos y de material didáctico que los maestros y directivos podemos estar utilizando de manera continua. El conocimiento que tenga cada uno de los docentes en estas herramientas digitales le ayudará a ser más versátil en su trabajo. En el rasgo 8, donde todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo, pero que al mismo tiempo se ha agregado el desarrollo del pensamiento científico. La planificación es un elemento sustantivo en la práctica docente, por ello hay que poner énfasis de manera constante como directivos en que los maestros estén realizándola. Estas actividades, como nos dice el principio pedagógico número 2, deben de representar desafíos intelectuales para los estudiantes, porque de esa manera nos van a demostrar no solamente lo que saben, sino lo que van aprendiendo a través de esos desafíos. Los elementos considerados en la planificación también están señalados en el principio pedagógico 2 del Plan 2011. El conocimiento del plan y los programas de estudio es un elemento sustancial. Los maestros tenemos que conocerlo de manera clara, porque de esta manera optimizaríamos tiempos e identificaríamos la pertinencia de las actividades para medir si éstas lograron aprendizajes significativos en los alumnos o no. El uso de diferentes herramientas tecnológicas nos ayuda a trabajar mejor. Del mismo modo que podemos reorientar la planeación considerando el desempeño que están teniendo los alumnos o el ritmo y la velocidad con que están resolviendo las actividades para lograr esos aprendizajes. Es necesario considerar también desde la planeación atender a los alumnos en su diversidad. La Secretaría de Educación Pública año con año emite diferentes documentos de ayuda para los docentes y directivos. Aquí podemos observar algunos de ellos. Por ejemplo, estas cajas de herramientas son elementos valiosísimos para los maestros de las escuelas de tiempo completo, pero también son documentos que están de manera libre para cualquier otra modalidad. Son fichas didácticas de trabajo que nos ayudarían y resolverían muchas de las situaciones. Existen algunos otros materiales de formación teórica, como estos que conocemos como el cuadernito verde y el cuadernito rosa de educación preescolar, o este otro de las matemáticas escolares, e incluso estos de que son cuadernos para los profesores en acompañamiento pedagógico sobre su quehacer cotidiano. Para continuar con el análisis del Acuerdo 717, en el artículo 8 se señala alguna serie de acciones para apoyar a la escuela con mecanismos y estrategias para atender sus procesos de evaluación internos. Entendiendo que estas evaluaciones tienen que ser en tres ámbitos muy concretos. El del aprendizaje, la evaluación con equidad, que es parte del enfoque formativo, y la evaluación de la gestión escolar. En este apartado, especialmente para los directivos, es donde debe de buscar esa unión de todos los actores que participan en la escuela para establecer estrategias de seguimiento y evaluación sobre lo que se esté haciendo para lograr los aprendizajes en los alumnos. En el artículo 13 se encuentran los elementos básicos en la construcción de la ruta de mejora.
Complementario a lo que señala este artículo, encontramos un documento base que son las orientaciones para establecer la ruta de mejora, donde nos explica de manera más detallada lo escrito en este artículo. Veamos de manera general cuál es el desarrollo de esta planeación anual de actividades. Primero, sabemos que se debe de promover la planeación de la escuela en donde participen todos los maestros y los directivos, bajo una metodología o un formato específico que ya viene sugerido. Hay que establecer esa autoevaluación o diagnóstico solicitando a cada uno de los docentes manifieste cuál es su sentir sobre el centro educativo, sobre las dinámicas, sobre la participación del equipo docente, sobre la forma en que los alumnos logran los aprendizajes, sobre las dificultades que existen, tanto sociales, culturales como académicas, etc. Luego estableceríamos prioridades educativas, es decir, de toda esa serie de problemáticas detectadas, tenemos que ponernos de acuerdo para saber cuáles son los elementos prioritarios a los cuales hay que atender durante este ciclo escolar. Hecho esto, debemos de establecer objetivos. A partir de esas necesidades y prioridades, decimos qué es lo que queremos lograr en corto, mediano o largo plazo. Para ello, también necesitamos establecer metas, que son logros concretos y verificables que permitan concretar los objetivos. Estas metas deben de ser de conocimiento de todos, directivos, docentes y supervisión o autoridades superiores al centro educativo donde estemos laborando. A partir de ello, hay que hacer un programa de actividades y compromisos. Este programa va a ser anual, pero con metas a corto, mediano y largo plazo. Este programa de actividades y compromisos lo debemos de hacer entre todos los involucrados. Hay que señalar cuáles son los compromisos, los tiempos, quiénes son responsables y qué recursos se van a destinar para lograr o alcanzar esas metas. Finalmente, necesitamos saber cómo estamos realizando las diferentes acciones, si estamos logrando o no los propósitos. Para ello hay que proponer estrategias de seguimiento y evaluación. Cada una de las sesiones del Consejo Técnico Escolar sirve para ir midiéndonos y reorientando las acciones que estamos ejecutando para atender las problemáticas y las prioridades. Los directivos deben de manifestar su liderazgo con el apoyo de la supervisión escolar para promover la participación de docentes, alumnos y padres de familia para disminuir o erradicar los índices de reprobación y deserción escolar, así como mejoramiento de los aprendizajes esperados. En el artículo 16 se señala que los programas y acciones para fortalecer esa autonomía de gestión se orientarán al cumplimiento de las siguientes condiciones para el ejercicio transparente de los recursos. Primero, hay que desarrollar mecanismos para garantizar que la escuela administre de manera transparente y eficiente los recursos que reciba desde cualquier ámbito. Se debe favorecer y apoyar las condiciones en las escuelas para informar a la comunidad sobre las actividades y recursos. Y finalmente, realizar acciones de seguimiento que no impliquen carga administrativa para docentes o directivos. En el artículo 15 se señala que todos los programas y acciones que se den dentro de la escuela o del aula tendrán como fin garantizar que la escuela administre de forma transparente y eficiente los recursos que reciba y gestione para mejorar su infraestructura o comprar materiales educativos. En el artículo 16 se señala que el director es la persona responsable que debe de integrar la opinión de los padres y la comunidad para ejercer los recursos bajo los principios de honestidad, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas. Para ello, las autoridades establecerán mecanismos de control, así como otro tipo de mecanismos para que la comunidad pueda presentar quejas, denuncias o sugerencias sobre los recursos que se están aplicando. En el artículo 17, el director junto con el Consejo Técnico Escolar, la Asociación de Padres y el CEPEMS
deberá transparentar y rendir cuentas a su comunidad de autoridades educativas. Recordemos que todo este recurso que entra a las escuelas es público, por lo tanto tendremos que rendir cuentas y ser transparentes en cómo se ejerció todo ese recurso. Por último, el artículo 18 señala la importancia que tiene la participación colectiva de todos los actores. El director, recordémoslo siempre, es el líder de toda la comunidad de su centro de trabajo. Espero que esta presentación y análisis que hemos hecho del Acuerdo 717 te sea útil en la preparación para el examen de promoción. Es preciso señalar que aparte de estos videos didácticos, también contamos con los ejercicios de reactivos sobre esta temática que analizamos en clase. Espero que sigamos bien durante esta temporada.